Y bueno, pues ahora vamos a dar inicio al capítulo 10 de Daniel. Y es una continuación de lo que hemos venido hablando. Les decía siempre que la historia de Daniel tiene que ver con la profecía del fin del mundo, desde el tiempo de él hasta el día que Jesús venga en gloria y majestad. Así que, y todo eso a través de los diferentes capítulos ha ido enriqueciendo con detalles y cada capítulo nos va dando nuevas podríamos decir, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de cómo ver la profecía, pero que el héroe de toda la historia siempre es Jesús. Siempre termina Jesús venciendo, y eso también vamos a ver en este mismo capítulo. Así que vamos al versículo 1, donde dice ahí visión de Daniel junto al río. Y dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vean ustedes que en este capítulo vamos a podríamos decir, a partir de ahora hasta el capítulo 12 es una sola profecía, pero pues la vamos a hacer en 3 capítulos, ¿verdad? Y quizás hasta en 4, porque el capítulo 11 es súper largo. Así que llegamos a la última profecía de Daniel. Así que va a abarcar desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. El capítulo 10 de esta impresionante última visión podemos considerar como una especie de introducción o prólogo a lo que va a seguir en el capítulo 11 y en el capítulo 12. En el capítulo 11 es el cuerpo, podríamos decir así, de la profecía. Y el final, el capítulo 12, que es cuando viene el tiempo de angustia y se acaba el conflicto, ¿verdad? Así que más o menos ahí les doy rápidamente un esquema de lo que vamos a estudiar en los últimos 3 capítulos, comenzando con este número 10. Dice en el capítulo 1 que Daniel recibió esta profecía cuando estaba junto al río Hiddekel, ¿verdad? En contraste con la otra profecía que él, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 8 él la recibió junto al río Ulai, ¿verdad? Este es el río Hiddekel, es otro río, que realmente pues es el que hoy conocemos como el río Tigris, que fluye más o menos a unos 55 kilómetros de la antigua ciudad de Babilonia. En el primer versículo hace referencia también por última vez al rey Ciro, porque acuérdense que Ciro después va a aparecer más adelante, pues el reino es tomado, ¿verdad?, por Alejandro el Grande, por Grecia, etcétera. Así que comenzó con Darío, después va con Ciro, y esta es la última vez que vamos a encontrar la mención del rey Ciro, y nos presenta el momento en el cual recibió, en esa época del rey Ciro, cuando él recibió esta profecía de la que vamos a hablar en estos últimos 3 capítulos. Este primer versículo nos revela además que había, dice, un conflicto grande, dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Así que vamos a ver, más adelante nos va a explicar un poquito más el ángel, ¿verdad? Este asunto del conflicto, porque lo vamos a ver que duró 3 semanas. Era tan serio que Daniel tuvo que dedicar esas 3 semanas a afligirse, a orar. Además, no solamente eso, hizo un cierto tipo de ayuno que ya lo vamos a ver en el versículo 2 y 3, pero vamos a ver que hay un conflicto grande. Veamos el capítulo 2, el versículo 2. En el versículo 2 dice que en aquellos días yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. Vean ustedes que nos habla de un conflicto que va a durar 3 semanas. Y dice él que durante ese tiempo no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, fueron 3 semanas intensas, podríamos decir así, de aflicción, de orar,
y de ayunar, porque se sometió a un cierto tipo de dieta. No todas las dietas quiere decir que uno no come absolutamente nada. A veces uno cambia en una dieta, puede ser una dieta de jugos, puede ser una dieta tal vez de un solo alimento, puede ser una dieta tal vez de comer una vez al día, etcétera. Hay diferentes tipos de ayunos. En este caso, dice él, se dedicó a comer otro tipo de cosas, comió nada más, dice, no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ¿verdad? Cosas que nos hacen daño por sí. Así que él se limitó a alimentos sencillos, que yo me imagino que eran verduras y frutas, porque él estaba acostumbrado a ser vegetariano, ¿verdad? Como lo vimos en el capítulo 1 de este libro, cuando lo estudiamos al principio. Así que Daniel, como nosotros sabemos, él siempre había sido un hombre de oración. Es más, ¿se acuerdan ustedes que casi pierde la vida, verdad? Por ser un hombre de oración allá en el foso de los leones. Pero pues Dios siempre cuida a sus hijos. Cuando estas noticias negativas respecto a los problemas en la reconstrucción del templo llegaron a Daniel, porque Daniel recibía mensajes de Jerusalén y él sabía de que los siervos de Dios que habían regresado, un pequeño grupo que había regresado, no podía construir el templo. Habían enemigos por todos lados que querían impedirles que se reconstruyera el templo. Así que cuando Daniel recibió estas noticias, él comenzó a ayunar, comenzó a orar, porque dice que el conflicto era muy grande. Y algo que a mí me fascina de la vida de Daniel es que él es un hombre que cuando hay un problema no se queja, él ora. Y ahí yo pienso que nosotros podemos aprender mucho. En lugar de quejarse, él se puso a orar. Él estaba acostumbrado a orar 3 veces al día, ¿verdad? Eso lo hacía todos los días. Me imagino que ahora oraba más aún. Año tras año había orado fervientemente por el cumplimiento de otra de las promesas que Dios había dado. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la promesa que encontramos en el libro de Jeremías? Que 70 años eran los que iban a estar esclavos, pero después habían de regresar. Y eso es lo que él estaba esperando, ¿verdad? Ese retorno del exilio babilónico. Y ahora encontramos a Daniel orando nuevamente con una gran intensidad durante 3 semanas por el cumplimiento de esa profecía que él quería que se cumpliera y que se terminara ya, que se llevara a cabo. Porque eso involucraba la reconstrucción de Jerusalén y también del templo de Dios. Así que al cabo de estas 3 semanas, Daniel buscó a Dios en oración en un lugar apartado allá junto al río Tigris, y es ahí donde finalmente va él a tener respuesta que él tanto anhelaba. El hecho de que Daniel haya ayunado y orado durante 3 semanas es bastante significativo, porque saben que el judío, el israelita, el mandato, podríamos decir, o la costumbre era ayunar 3 días, pero él lo multiplica por 7 y se pone a orar durante 3 semanas en lugar de 3 días, ¿verdad? Para poder dirigirse a Dios. Y este hecho demuestra la intensidad de su oración y su ferviente deseo de entender lo que Dios tenía que decirle. Daniel perseveró hasta obtener la respuesta. Y este es un gran ejemplo para nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Cuando estamos pasando por alguna situación, nosotros no nos demos por vencidos, sigamos orando, tengamos paciencia. Yo sé que a veces nosotros quisiéramos que Dios nos diera la respuesta en el mismo segundo que estamos orando, pero hay que ser perseverantes en la oración. Es importante realizar que Daniel, capítulo 9 y versículo 10, van a llevar una misma progresión. En ambos capítulos está desesperado por el cumplimiento de la profecía. En ambos capítulos vamos a ver que Daniel se humilla a Dios y ora con fervor. Y también otro detalle interesante es que en ambos capítulos viene el ángel Gabriel con el propósito de explicar a Daniel las cosas, ¿verdad? Así que Daniel siempre recibió respuesta.
Y pues yo digo que eso es alentador para nosotros, porque nosotros también, si oramos de todo nuestro corazón, el Señor nos va a dar respuesta. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4: y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Ya dijimos que el río Hiddekel es el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro ufaz. Vamos al versículo 6 también, porque continúa dando la descripción. Y dice, y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vean ustedes que aquí en estos versículos 5 y 6 se nos está dando una descripción de Jesús. Pero déjenme decirles que cuando él dice que estaba en el mes primero, dice él, eso es lo que está diciendo, en el mes primero judío es el mes de Nisan o de Aviv, y corresponde al tiempo nuestro de más o menos como marzo o abril, que es cuando aquí se celebra la Semana Santa. Bueno, pues el judío en esa época celebra el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y no es una casualidad, la visión que Daniel recibe en este capítulo toma lugar en el contexto histórico de la Pascua, porque acuérdense, la Pascua era una celebración que conmemoraba que Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de esclavitud, y ahora Él está orando para que sean sacados de la esclavitud de los pueblos paganos a donde habían ido por desobedientes. Así que esa misma esclavitud de Egipto es un símbolo de la esclavitud en lo que ellos se encontraban allá fuera de Israel, ¿verdad? Ahora Daniel y su pueblo se encuentran nuevamente en esclavitud, ¿verdad? Pues él está orando para que se cumpla la promesa de poder salir. En el versículo 5 y 6 vemos ahí entonces la gloriosa visión de nuestro Señor Jesús. Si nosotros fuéramos al capítulo 1, no lo vamos a hacer ahora, pero si fuéramos al capítulo 1, ustedes lo pueden hacer en casa, del libro de Apocalipsis, van a encontrar más o menos una misma descripción como la que ustedes están viendo hoy ahí, ¿verdad? Es la visión de Jesucristo. Y Daniel recibe esta gloriosa visión después de haber tenido 3 semanas de ayuno y oración. Yo pienso que nosotros podríamos ver cosas mejores, espirituales, si tan solo nos dedicásemos a orar más y hacer ayuno, ¿verdad? El Señor Jesús dice que los cristianos debemos ayunar y debemos orar. Maravilloso saber que al final de su ministerio terrenal como profeta, porque acuérdense, Daniel ya ahora ya tiene casi 90 años, ya va a morir, su tiempo es corto, pero al final de su ministerio terrenal, qué hermoso que el Señor le da una visión de él mismo, el Señor Jesús. Así que él se encuentra personalmente con Jesús, a quien le ha estado sirviendo toda la vida. Vemos acá que la manera como lo describe es como podríamos describir especialmente el versículo 5, ¿verdad? Donde dice que está vestido de blanco con un cinto de oro. Está describiendo las vestiduras blancas del sumo sacerdote que encontramos en el libro de Levítico. Por ejemplo, cuando se iba a hacer el día de la expiación, el sacerdote se cambiaba y se ponía esas ropas, se quitaba las vestiduras reales y se ponía la vestidura blanca. Eso lo podemos encontrar nosotros en el capítulo 16, que nos habla todo ese capítulo acerca del día de expiación, y también lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, ¿verdad? Así que nos está dando a Jesús presentándolo como sumo sacerdote. Aquí él aparece resplandeciente como en llamas, brilla pero arde, ¿verdad? Aparece idénticamente como apareció también 600 años después en la visión que Dios le da al profeta, ¿verdad? Juan, el revelador. Como dije en el capítulo 1, nosotros lo podemos buscar, capítulo 1 de Apocalipsis, y ahí vamos a encontrar más o menos la misma descripción. El versículo 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Así que aquí aparece Jesús y sucede más o menos lo mismo que sucedió con Pablo cuando iba camino a Damasco, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Porque Saulo dice, y los hombres que iban conmigo, dice, se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, pero sin poder entender, sin ver a nadie, ¿verdad? Ellos también aquí, pues tuvieron un gran temor, huyeron y se escondieron. Así que, y también la misma reacción vamos a ver de Daniel junto con Juan, porque Juan dice que cuando él vio la visión, él cayó como muerto a los pies de ese ser hermoso y bello, ¿verdad? Cuando Jesús también se les apareció a Pedro, a Santiago y Juan, cuando en el día de la transfiguración se fue transfigurado, se parecía igual, vestido de blanco, resplandeciente, dice que era glorioso Jesús, ¿verdad? Versículo en Mateo capítulo 17 dice que al oír esto los discípulos, cuando escucharon la voz de Jesús que estaba en la transfiguración hablando con Moisés y con Elías, dice, se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y les dijo, levantaos, no temáis. Bueno, pues vamos a ver nosotros que más o menos es lo mismo que sucede aquí, ¿verdad? Seguimos adelante, versículo 8. Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve, dice, vigor para nada, pero oí el sonido de sus palabras y al oído de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño como mi rostro en tierra, ¿verdad? Vemos nosotros la reacción de Daniel cuando ve precisamente la aparición de Jesús. Yo me imagino que nosotros, hermanos, si tuviéramos una aparición, pues realmente también nosotros caeríamos espantados, ¿verdad? Porque no es algo que sucede todos los días, y un ser glorioso, ¿verdad? Versículo 10. Dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. O sea, de que no fue Daniel el que se levantó, sino que el ángel lo puso, podríamos decir, en pies y manos, ¿verdad? Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña que los ángeles son ministradores nuestros, están para ayudarnos en la salvación, corren al mandato de Dios. Si estudiáramos un estudio solo sobre angeleología, ¿verdad? Es fascinante el ministerio de los ángeles que están para ayudarnos en todo momento. Sabemos que tenemos un ángel guardián, sabemos que son ministros de Dios, dice que son llamas de fuego, pero a veces toman figuras de hombres para ayudarnos, ¿verdad? Y dice que el ángel pues fue enviado para ayudarlo. Y dice, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ya me imagino y el miedo, ¿verdad? Que tenía a Daniel. El ángel Gabriel es el que va a ser el intérprete de las visiones, ¿verdad? Es el intérprete común de las últimas dos grandes profecías que vimos nosotros en el pasado, porque no es la primera vez que se le aparece, ya se le había aparecido antes, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9. ¿Verdad? Cuando vino a explicarles acerca de la bestia espantosa y cuando vino a explicarle acerca de las 70 semanas. Así que los ángeles vienen a hacernos entender. Es más, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, a veces no entendemos y debemos orar como Daniel y el Espíritu Santo nos ayudará, o puede ser que un ángel venga y nos ayude a entender lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ellos necesitamos entender el ministerio de los ángeles, que son seres amables que obran fervientemente en favor de nuestra salvación. Yo creo que nosotros ni pensamos en ellos, ¿verdad? Pero están con nosotros todos los días y nos ayudan para poder comprender la palabra de Dios, nos ayudan también para poder ser una bendición para otros también. Muy bien.
La respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios, vamos a ver también que es condicional. Lo maravilloso es que Dios contesta las oraciones. Eso es lo más maravilloso de todo, saber que Dios contesta a sus hijos, pero la palabra de Dios dice si estos son obedientes y viven de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Bueno, hay que leer la Biblia, hay que leer su santa palabra, hay que leer sus mandamientos, ¿verdad? El apóstol Juan instruye, cualquier cosa que pidiéremos la vamos a recibir de Dios, porque dice, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables delante de él. Eso dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y saben, el Señor se complacía en Jesús porque Jesús decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha complacido y tu ley está en mi corazón. Eso dice Jesús, ¿verdad? Y el Padre decía, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué se complacía en Jesús el Padre? Porque Él era obediente y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante. Ahora, vamos a seguir adelante. Versículo 12. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que, fíjense, habían pasado 3 semanas, son 21 días, pero desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Ven ustedes, Dios nos escucha. Él nos ve, nos escucha, especialmente los que somos sus hijos, que le servimos, que hemos dedicado nuestra vida a Él. Dice Santiago, dice Dios a través del profeta Santiago, que la oración ferviente del justo puede mucho. Y el Señor escucha lo que nosotros decimos. Versículo que sigue, versículo 13. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Vean ustedes, Daniel sentía que algo estaba pasando en esos 21 días. Él no podía ver, no podía abrir el telón y ver lo que estaba pasando en otra dimensión, pero había un pleito, había un conflicto y Daniel lo sentía en su corazón y él estaba fervientemente orando durante 21 días. Y aquí está diciéndole ahora el ángel es el que le está diciendo a Daniel, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y ahora he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, antes de él poder venir a hablar con Daniel, había que pelear. Y vemos nosotros que por eso es que hubo una demora, como decía al principio del capítulo, ¿verdad? La demora se debe al hecho de que había ese conflicto sobrenatural, no de carne y carne, sino de espíritus, ¿verdad? Sabemos bien que existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Lucifer y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles caídos. Pablo lo describe así, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo, hermano, que no podemos ver con los ojos físicos, pero hay un mundo espiritual. Y ahí estaba la lucha en la época de Daniel. Y saben una cosa, esa lucha sigue. Sigue por querer ganarse nuestro corazón. Jesús quiere ganar el corazón nuestro para que nos salvemos. Y el diablo está peleando para que nosotros nos perdamos. El conflicto sigue. Pero si nosotros somos personas que ayunamos, oramos y nos dedicamos a Dios, viene Jesús y Él vence. Porque como dijo aquí en el versículo, ¿verdad? Del 13 dice, pero he aquí Miguel, allí vino Miguel. Miguel, la palabra Miguel, bueno, el nombre Miguel, significa, es una pregunta realmente, y significa, ¿quién es como Dios? Y así se llama Jesús. ¿Quién es como Dios? ¿Verdad? Jesús.
que significa también Dios es Salvador. Así que Miguel vino, ¿verdad?, para ayudar al ángel Gabriel, y entonces el conflicto se pudo resolver. Versículo 15, porque el 14 dice, el ángel, yo he venido para hacerte saber la visión, ¿verdad? Versículo 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. No se atrevía a decir una palabra Daniel. Estaba en shock, estaba en visión. Pero he aquí, dice, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, ¿verdad? En el capítulo 10, pues aquí Daniel nos quita el velo y nos permite observar en la dimensión angelical y ver una pequeña parte de esa lucha angelical que se ha trasladado aquí a la tierra. Dijo el ángel a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Lo que la palabra de Dios nos revela aquí es muy impresionante. La profunda oración de Daniel, fíjense ustedes, tuvo repercusiones cósmicas. El príncipe del reino de Persia se opuso al ángel Gabriel durante 3 semanas. Y entonces Jesús tuvo que intervenir personalmente para ayudar al ángel Gabriel contra el príncipe de Persia. Ya vamos a hablar un poquito acerca del príncipe de Persia, ¿verdad? El ángel Gabriel nos revela que Miguel le ayudaría luego también contra el príncipe de Grecia, más adelantito. Y siendo Miguel el único capaz de luchar contra todos esos príncipes. Y de igual manera, hermanos, nosotros a veces estamos peleando con adicciones, con problemas, con malos pensamientos, malas intenciones. No lo podemos hacer solo. Nosotros necesitamos también la ayuda de Miguel, la ayuda de Jesús, para que nos ayude a vencer. Miguel es, como les digo, otro nombre que recibe Jesús. Y como les digo, pues significa, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Pues solamente Jesucristo. Esa es la respuesta. Cuando uno hace una pregunta, es porque espera una respuesta. Y en hebreo, cuando se dice, ¿quién es como Dios? La respuesta es, tú eres, Señor Jesús. Así que cabe mencionar que en Daniel 10:13 es un poco confuso ese versículo porque dice uno de los principales príncipes, pero realmente la traducción fiel debiera de ser, acuérdense que cuando se traduce algo se pierde mucho en la traducción. La reacción más cercana sería decir el príncipe principal, porque Jesús es el principal de todos los príncipes. Jesús es el ángel de los ángeles, por eso se le llama arcángel. Jesús es el príncipe de los ejércitos. Él es el Mesías príncipe. Él es el príncipe del pacto. Él es el gran príncipe, es el príncipe de paz, como dice en Isaías 9:6, ¿verdad? Un hijo nos es dado, dice el principado sobre su nombre y será llamado, etcétera, etcétera. Y luego dice príncipe de paz. Así que vemos nosotros que ese que está sobre todos, ese príncipe que está sobre todos, es Cristo Jesús. Y para confirmar esto con las escrituras, porque lo importante no es lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y si nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar apoyo para esto, porque, por ejemplo, si ustedes ven en el Nuevo Testamento, encontramos en el capítulo, bueno, en el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 9, ahí lo encontramos otra vez peleando con Lucifer, peleando con Satanás, ahora por el cuerpo de Moisés, pero siempre Jesús gana. En cualquier conflicto que se encuentre a Satanás con Jesús, Jesús siempre gana. Luego también lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 9, donde dice, y hubo una gran batalla en el cielo y peleaba
dice el dragón con sus ángeles. Al dragón se le llama diablo y Satanás. El mismo capítulo 12 lo dice. Y dice que fueron echados del cielo. ¿Por qué? Porque venció Jesús. Jesús siempre vence, ¿verdad? Él es el arcángel. ¿Y cómo sabemos que Jesús es el arcángel? Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando está hablando de la segunda venida de Jesús, dice, y dice, y de Jesús descenderá del cielo, dice, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo hace Jesús. Y Él es el que tiene la voz de arcángel, la voz de trompeta, ¿verdad? Así que entendemos que Jesús, pues, es ese arcángel del que habla la palabra de Dios, porque de paso, no hay más arcángeles, es uno solo. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar otros arcángeles. Solamente hay uno, porque arcángel quiere decir el jefe de todos los ángeles. Por ahí la tradición dicen que hay un montón de arcángeles, que está el arcángel Gabriel, dicen el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, el arcángel Ariel, pero eso es la tradición. La Biblia no menciona ninguno de esos nombres. A Gabriel se le llama ángel Gabriel en la Biblia. El único que recibe el nombre de arcángel es Jesús, así que eso es bueno tomarlo en cuenta. Bueno, cuando el creyente ora, hermanos, ocurren cosas en el mundo invisible. Ayer yo tenía podríamos decir, un pequeño conflicto, lo llamo yo, pero importante para Dios, porque tengo una pareja de vecinos a quienes quiero compartir el evangelio con ellos, pero pues no hallaba yo cómo abordar el tema, ¿verdad? Cómo decirles, cómo preguntarles. Y aunque ustedes no lo crean, pero yo soy una persona muy tímida y para mí necesito de la ayuda de Dios para eso. Y en mi carro, yo vi la luz encendida porque yo salí un poco tarde anoche de mi trabajo y aquí pues ya está oscuro a la hora que yo salgo de trabajar. Pero vi una luz encendida en el negocio de ellos y yo en el carro viendo por el espejo retrovisor estaba orando y le decía, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, dame las palabras porque yo no sé qué voy a decir, pero yo quiero que esas almitas sean para ti. Yo quiero que esa pareja se salve, Señor. Y estaba orando con todo mi corazón y le dije, Señor, es posible que pueda hablar yo, abre mi boca. Tú eres el que hiciste la lengua, tú eres el que hiciste el hablar, dame el hablar. Y saben, me atreví de esas, como les digo, yo soy muy tímida, pero me atreví a ir. Y cuando quise abrir la puerta, estaba con llave. Y le digo, Señor, pues abre la puerta, ¿cómo voy a hablar con ellos? Y saben, en el momento que yo estaba orando, pasó uno de ellos y me vio afuera y salió corriendo a abrir la puerta. Y empecé a hablar. Yo no sé qué dije, hermanos. Yo no sé, amigos, qué dije. Porque eso, pues el Espíritu Santo tiene que haberlo hecho, porque para mí me cuesta hablar. Pero la respuesta, para hacerles la historia larga, corta, es que las personas me abrieron su corazón. Y así que ya quedamos que la próxima semana comenzamos a estudiar su palabra. ¡Qué maravilla! Suceden cosas cuando nosotros oramos, como dice el himno, ¿verdad? Cuando oramos suceden cosas maravillosas. Así que les invito a que hagan de su parte de su vida, que hagan uso de ese poder tan grande que tenemos a través de la oración. Muy bien, entonces dice Daniel que él estaba, pues, que él vio esa semejanza que le tocó los labios y entonces pudo hablar, así como a mí, ¿verdad? Él me hizo hablar. Les puedo decir de que las oraciones sí se contestan. Y dice que él tenía, así no tenía ni fuerza en su cuerpo. Vamos al versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, dice, y me fortaleció. Miren, las fuerzas, busquémoslas en Dios. Él nos da fortaleza. Él dice, yo no te desampararé, dice el Señor, ¿verdad? Aquí Daniel pues estaba desarrollando una lucha espiritual de lo más alto nivel que hay. El problema en cuestión
era el intento del diablo y de sus secuaces, o sea, de sus demonios, de sus espíritus, ¿verdad? Evitar la construcción del templo. ¿Por qué creen ustedes que el diablo quería evitar la construcción del templo de Jerusalén? Porque eso es lo que quería él hacer, que no se diera la orden para que el pueblo saliera a reconstruir el templo y la ciudad. Porque saben, en todo tiempo el diablo ha tenido el deseo de que Jesús no nos salve, de que Jesús no cumpla su ministerio. Allá en el diluvio tuvo que haber un diluvio para matar a toda esa gente mala que había, porque si no se llevaba a cabo el diluvio, no se salvaba esa familia de donde había de salir el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús. Y ahora Él no quiere que regresen a Jerusalén para que nunca se cumpla la promesa, para que no se cumpla la profecía, pero lo que Dios dice se cumple, hermanos. Así que el diablo trataba de impedir el cumplimiento de esa profecía de las 70 semanas, donde había de aparecer el Mesías, ¿verdad? Y que después había de ser sacrificado por nosotros para que tuviéramos esperanza de vida eterna. Cuando Daniel oraba y ayunaba, se requería de una acción decidida por parte del rey de Medo Persia, porque el rey dice que este asunto del príncipe de Persia lo voy a abordar desde dos puntos de vista, porque aparentemente parecía un rey humano y no Satanás. Pero la verdad es que la aplicación es doble y tiene sentido. Vamos a ver las dos explicaciones posibles acerca del príncipe de Persia, que se había opuesto a los propósitos de Dios. La primera aplicación es literal y se refiere precisamente al príncipe de Persia, no al rey, sino al príncipe, porque Ciro era el rey. Pero el príncipe de Persia era Cambises II, que era el hijo del rey, así que sí era príncipe. Y él era ateo y no quería, mejor dicho, no es que fuera ateo, era adorador de dioses paganos, lo que no creía era en el Dios verdadero. Y él se opuso a que se construyera el templo de Jerusalén. Así que literalmente habría un príncipe de Persia, pero también nos cuenta la historia que Cambises II, el príncipe de Persia, era estudiante de zoroastrianismo, ¿verdad? Él adoraba al dios pagano que se llamaba Ahura Mazda y no tenía tolerancia con ninguna otra religión. Para él, la religión de él, esa era. Así que durante su reinado como rey, a la muerte de su padre Ciro, pues él es el que va a tomar el reino, ¿verdad? Y los judíos no pudieron avanzar en nada en la reconstrucción del templo durante ese periodo. Así que literalmente era cierto lo que estaba sucediendo desde el punto de vista humano. Pero tras el escenario, habían fuerzas invisibles trabajando con el propósito de influir sobre ese príncipe persa. Y lo que se trata es de demonios, hermanos. Hay muchas gentes que funcionan poseídos por demonios. Si ustedes se acuerdan, los dirigentes de la religión en el tiempo de Jesús estaban endemoniados. Eran los demonios los que hacían que la gente gritaran, crucifícalo, crucifícale. Ahí había una legión de ángeles poseyendo a las personas. Así que se puede decir que las dos aplicaciones son correctas, porque el diablo puede posesionar a las personas. Jesús anduvo sacando demonios por todas partes, ¿verdad? Así que podemos ver nosotros que la segunda aplicación no es humana, sino espiritual. Se refiere al diablo mismo, ¿verdad? Que se le llama también el príncipe de Persia. Es por eso que el ángel Gabriel está explicándole a Daniel y quiere explicarle a Daniel que tras la caída del imperio persa, a su nivel angelical iba a continuar ahora el príncipe de Grecia. Porque si nosotros seguimos leyendo en el versículo 19 en adelante, dice, y me dijo, mira, no temas, pase contigo, esfuérzate, aliéntate
Y mientras él me hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Sigamos adelante, versículo 20. Y entonces le dice, y el versículo 20 dice, y aún estaba yo hablando y orando, perdón, estoy en el versículo equivocado, vamos a ver, 20. Y dijo, ¿sabes que he venido a ti? Porque tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque cuando cae Medo Persia, el que va a tomar el reino es Grecia, y también al rey de Grecia, quien lo va a posesionar es el diablo. Y él va a tener que seguir luchando aún en eso. Todos los imperios que han habido han sido movidos por Satanás, tratando de llevar a cabo el globalismo, tratando de tener control de la gente, ¿verdad? Y el diablo, el ángel le explica que después de que caiga Medo Persia, también va a tener que seguir la lucha cuando llegue el imperio, el príncipe de Grecia con Alejandro Magno. Tras la caída de Grecia, pues la misma lucha espiritual continúa. Y después de que cae Grecia, viene Roma y también la lucha sigue, ¿verdad? Todos los imperios, hoy en día el mundo está lleno de demonios. Hasta que Jesús venga y establezca su reino, todo esto quedará limpio. Si seguimos adelante en el versículo 21, nos dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otra vez el Señor Jesús es el que ayuda al arcángel, el arcángel Miguel ayuda al ángel Gabriel, ¿verdad? Que es el Señor Jesús, nuestro príncipe, ¿verdad? Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Padre Celestial. Jesús es el príncipe de los príncipes. Lo que la palabra de Dios nos revela en estos capítulos del libro de Daniel es el conflicto cósmico entre los santos ángeles de Dios, entre los ángeles caídos, y también entre nosotros. Estamos en medio de ese gran conflicto y nosotros vamos a tener cualquiera de esos dos espíritus, o el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás. Le ruego a Dios que con el estudio de su palabra nosotros decidamos con todo nuestro corazón orar al Señor, invitar a Jesús a nuestro corazón, para que Él sea nuestro príncipe, para que Él sea nuestro Salvador. Y Él es el que nuevamente viene a ayudarnos a nosotros cuando nosotros también tenemos conflictos y tenemos problemas. Quiera Dios que el estudio de su palabra nos lleve a orar más, a ayunar más, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga en esta noche. Queremos invitarles para la próxima semana al capítulo 11. Y a mí mi capítulo favorito de Daniel es el 12, así que los invito para las siguientes 2 sesiones. De paso, todavía estoy pensándolo si el capítulo 11 lo vamos a hacer en una sola sentada o lo vamos a dividir en 2, porque es el capítulo más largo y va a llevar mucho más tiempo. Muy bien, vamos a orar. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque tú nos revelas las verdades que están escondidas a nuestra simple vista, Señor. El entender que hay un conflicto entre el bien y del mal. Satanás con sus secuaces, Señor, tratando de apoderarse de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y tú con tus ángeles, Señor, tratando de ayudarnos para que alcancemos la salvación. Padre querido, ayúdanos para conocerte. No queremos perdernos, Señor. Ayúdanos, enséñanos tu voluntad y danos un corazón humilde y sencillo, Señor, para aceptar tu palabra con alegría y ponerla en práctica. Perdona nuestros pecados. Permite que el Señor Jesús sea el príncipe de nuestro corazón. Ponga su trono en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Quédate con nosotros en este sábado hermoso. Llévanos a tu iglesia mañana para seguir adorando tu nombre. En el preciosísimo nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenas noches. Feliz sábado a todos.